es vivificado, pero tu carne es débil. Y en esa guerra entre tu carne y tu espíritu hay batallas. Y hay batallas que tú y yo estamos perdiendo. Y hay batallas que tenemos que ganar a Satanás. La diferencia entre las batallas perdidas con Satanás es que si él es sorprendido, si tú entiendes y comprendes la manera en la que Satanás operó en tu vida, él tiene la obligación, bíblicamente hablando, de restituir lo que te ha sido arrebatado. Y te lo digo por experiencia. Hace casi 3 años Satanás se quiso llevar a mi familia y destruirla completamente. Y hoy estamos juntos, estamos sirviendo a Dios con más fuerza, pero no me quiero adelantar. Jesús ya ganó la guerra completa. Tú solamente estás con pequeñas batallas. Entonces, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Por ahí decían un chiste, ¿no? Que la suegra viene de visita de repente a la casa, ¿verdad? No, yo amo a mi suegra, mucho. ¿No? De repente hay esas cosas. Pero eso no argumenta el hecho de que tú le des todo en bandeja de plata a Satanás. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Tienes que entender que tiene que haber luchas. Tienes que entender que tiene que haber guerra. Tienes que entender que tiene que estar ese fuego intenso ahí, duro. ¿Ya lo tienes? Primera de Pedro 4, 12 al 13. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, caray, ¿por qué? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pela mi mujer? ¿Por qué no me pela mi marido? ¿Por qué no me pela el novio? Ya me quedé para forrar Biblia, ¿no? ¿Por qué? No, yo creo que a Dios se le chispoteó. Dios me dejó así, mira, en pausa. Y se fue a atender a los pastores, a los líderes. No, yo creo que Dios tenía la bendición y la tenía así, pero de repente dijo: no, mira, se vistió bien feo, hoy no se la doy. Hoy no se la doy, mañana que se vista mejor. Es normal, es parte de la vida cristiana. Si alguien agarra y te dice: no va a haber pruebas, todo va a ser color de rosa, es mentira, es mentira. La verdad dentro del cuerpo de Cristo y de la iglesia es que va a haber pruebas, pero Dios te va a dar la salida. ¿No? ¿No estás contento por eso? 13 dice: sino gozaos por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Qué pasa? Que cuando Dios se revela en medio de un problema de escasez económica y tú aprendes a depender de Dios en tu economía, te da gusto, te da alegría. ¿Por qué? Porque la próxima vez ya sabes qué hacer. Confiar en Dios. Que si hay problemas dentro de tu casa y tus hijos se están destruyendo y sales adelante, viene un gran gozo. ¿Por qué? Porque Cristo se muestra y se glorifica en esa parte y te enseña cómo empezar a tratar con esos problemas dentro de la familia. Pero si tú te la pasas huyendo de la responsabilidad de hacer lo que Dios te manda hacer, nunca vas a tener el gozo de la batalla de haber vencido alguna vez. Porque si no agarras tus armas en Cristo espirituales para combatir a Satanás, entonces Satanás va a estar constantemente destruyendo tu vida. Estás en un constante entrenamiento delante de Él, porque Él te quiere llevar a más. Pero tú crees que los problemas que hoy tienes son los mismos que vas a tener el día que tú seas pastor o esposa de pastor, o seas misionero, o estés haciendo la obra del ministerio que Dios te mandó a hacer.
¿Va a ser lo mismo? Dios, me faltan 20 pesos para el camión, ¿por qué eres tan malo? ¿No? Ya ahora te ríes, dices, ¿cómo 20 pesos? ¿No tienes fe para 20 pesos? No, pues no. Olvídate de tener fe para otras cosas. Y esto solamente se aprende en el padecimiento. Cuando aprendes a depender de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de las pruebas? Todas las pruebas te enseñan dependencia en diferentes áreas hacia Dios. Todas las pruebas. Si tú no aprendes a depender de Dios, se llama orgullo. Y lo estás haciendo en tus fuerzas. Y cuando más duele dejar algo que Dios te está pidiendo que dejes, significa que hay cada vez más orgullo de parte tuya hacia la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el verso? Antes de la caída, el orgullo. ¿Yo? ¿Un hijo de Dios? ¿Yo? ¿El gran líder? ¿Yo, el cristiano de años? El abuelo de mi abuelo fue cristiano. Es más, los tíos del primo de mi amigo, de mi cuñado, son pastores. ¿Y yo padeciendo. Claro, porque no has aprendido dependencia de parte de Dios en esa área. Y perdón, pero Dios no es como uno. Ya, por favor, quítame el castigo, papá, ¿no? Quítame. Dios no castiga, Dios enseña, Dios disciplina. ¿Y qué es una disciplina? Es un entrenamiento para que tú puedas correr una carrera por más tiempo y ganar. Esa es una disciplina. Ay, me tengo que parar más temprano a correr. Señor, tengo que correr otros 15 minutos más. Ya me duelen las piernas. Sí. Porque si te enseña a correr esos 15 minutos más con todas tus fuerzas, esos 15 minutos más te van a dar la victoria en frente de muchos opositores. Las pruebas. Vamos a 1 Samuel capítulo 5 y vamos a parafrasear esta historia. ¿Qué pasó? Era David. David estaba encargado ya de un pueblo. Aún no había sido todo restituido para David. Estaba cuidando un pueblo y de repente llegaba una tribu llamada los amalecitas. Llegaron y saquearon su tierra y se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, robaron absolutamente todo lo que tenían. Cuando llegó David con su ejército a ver la tierra donde ellos estaban, ¿qué crees que pasó? Fíjate, dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerezelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmen, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué significa esto? David, el líder de un pueblo, de una tribu, de repente se halla delante de este gran problema. ¿Cuál fue? No sirves para nada, no sirves como líder. Vamos a apedrearlo a David. Era la forma de despedirlo. Era la forma de decir, sabes que ya no sirves. A lo mejor te has encontrado con esas cosas dentro de tu casa o de tu trabajo. ¿Sabe qué? Está despedido. ¿Sabes qué? Eres un bueno para nada. No aportas a la casa. Eres. Perdiste lo que Dios te dio. ¿Te ha pasado? Solamente a uno. Así estaba David. Por lo menos a ti
no te iban a sacar a pedrear a la calle, ¿no? A lo mejor tu mamá te iba a dar unas cachetadonas, ¿no? O ibas a tener un round con tu marido, ¿no? ¿Tú crees que era poco la angustia de David? Le querían quitar su vida, le habían quitado su familia en ese momento, a su familia, a las personas que él amaba. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo tan famosa esta historia? Y quiero hablarte de algunos. Si tú estás anotando, yo te recomiendo que anotes. Si no, levanta la mano ahí, el pastor o Silvia te pueden facilitar unas hojas y una pluma. Pero quiero que veas unas características de un recuperador. Características de un recuperador. Una persona que sabe recuperar lo que alguna vez ha perdido. Porque ya está en Cristo, ya estás bien, ya le pediste perdón a Dios, ya estás dentro de nuevo de sus líneas, estás arrepentido y estás buscándole de nuevo, pero te encuentras con que tu casa está destruida debido al pecado y a los errores que cometiste en el pasado. Particularidad número 1 de un recuperador: el recuperador es sensible al dolor y angustia que produce la pérdida. El recuperador es sensible al dolor y la angustia que produce la pérdida. En el versículo 4 dice: entonces David y la gente con él alzaron su voz y lloraron hasta que las fuerzas les faltaron para llorar. Hasta que las fuerzas les faltaron para llorar. ¿Alguna vez has llorado tanto delante de Dios que ya no te sale ninguna lágrima por el arrepentimiento que tú tienes? No te hablo de 5 minutos. No sé si alguna vez has pasado por un dolor muy grande. En lo particular, cuando yo tenía una pérdida, yo lloraba día y noche, tarde, mañana, en la comida, en la cena, riendo y después de reír, todo el tiempo llorando por lo que has perdido, todo el tiempo clamándole a Dios, porque Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Señor, entiendo que yo la regué, que tú no te equivocas, pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué perdí todo, Señor? ¿En qué me equivoqué? Si tú has sentido ese dolor, puedes reconocer que es algo que no se quita de la noche a la mañana. Muchos dicen: no, si ya te perdonó Dios, ahora olvida. Cuando tú estás arrepentido delante de Dios, no olvidas lo que hiciste. No para atormentarte, no para decir qué malo soy, no, porque esa es una falsa humildad, no, sino para reconocer de dónde te sacó Dios y que Él merece lo mejor de ti en todo lo que haces. Tienes que ser sensible al dolor, tienes que ser sensible. No puedes recuperar nada si no tienes el dolor en tu corazón. El problema de la nación, el problema de estos tiempos es que somos insensibles. Tú y yo podemos ver un asesinato en internet y verlo como si nada pasara, ¿o no? Puedes ver pleitos entre jovencitas y mira, esta peleó mejor que la otra, yo le hubiera hecho la hurracarrana, ¿no? Insensibles completamente. Puedes escuchar: se acaba de morir el papá de fulano de tal. Pobrecito. Te tiene que doler. Tienes que tener un corazón sensible delante de Dios. ¿Te duele haber perdido tu matrimonio? ¿O estar perdiéndolo? ¿Te duele? ¿Te duele que cada que ves a tu esposo o a tu esposa lo ves frío e indiferente?